Cuba, uno de los 5 países del continente con una inflación crónica. La isla está en el grupo de Argentina, Haití, Venezuela y Surinam. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Cuba es uno de los 5 países del continente con inflación crónica, de acuerdo con un reciente estudio publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. En caso de los países con inflación crónica, esta ha tenido que acelerarse en 4 de ellos entre junio de 2022 y junio de 2023, con incrementos de 52.0 puntos porcentuales en Argentina, 16.5 puntos porcentuales en Cuba, 17 puntos porcentuales en Haití y 247.1 puntos porcentuales en la República Bolivariana de Venezuela, indicó la CEPAL. Por su parte, el economista cubano Pedro Monreal resaltó en su cuenta que el estudio de la CEPAL incluye a Cuba en 2 grupos problemáticos, el de los 5 países de la región con una inflación crónica y el de los 8 países con mayor riesgo crediticio. Cuba no solamente comparte la condición de país con una inflación crónica con 4 países, Argentina, Haití, Surinam y Venezuela, sino que además fue uno de los países de ese grupo con aceleración de la inflación entre 2022 y 2023, subrayó además el especialista. Asimismo, Monreal señaló que el estudio económico proyecta para Cuba un crecimiento inferior al 2% entre 2023 y 2024. Los estimados de CEPAL indican la trayectoria descendiente a un largo plazo del crecimiento económico en Cuba, confirman una debacle de la recuperación post-pandemia y evidencian que el país se ha mantenido muy distante del 5% compatible con una senda de desarrollo, apuntó el economista. Para Monreal, para Cuba resultaría oneroso estar ubicada en la categoría de la región con un alto riesgo crediticio. Según los datos de CEPAL, en términos de crecimiento económico 2023, fue para Cuba un año peor que 2022 y 2024 será un año peor que 2023, concluyó el economista. De materializarse los estimados de CEPAL, Cuba registraría una tasa promedio anual negativa de crecimiento de menos 0.72 entre 2019 y 2024, agregó el experto. Mientras tanto, la economía de Cuba sigue deprimida. Las 3 apuestas de la dictadura cubana acaban en fracaso. El turismo, la inversión extranjera y el incipiente sector privado, las 3 apuestas del gobierno cubano para reflotar la economía, no están mostrando el suficiente músculo para sacar al país de la profunda crisis que sufre desde hace 3 años. En esto coinciden 3 economistas cubanos entrevistados por la agencia EFE, que alertan del empobrecimiento general, la sangría de la migración y la creciente desigualdad social, a la vez que piden reformas profundas y coherentes que permeen hasta lo político e institucional. Este año está siendo peor que 2022, considera el doctor en economía Omar Evergleni, que apunta a la agravada crisis de combustible, los apagones, los recortes y los retrasos en la canasta básica, lote de productos básicos altamente subvencionados, la elevada inflación y las colas para retirar efectivos en los bancos. Ha sido un año muy convulsivo. La situación, fruto de la pandemia, el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos y los errores de la política económica monetaria, no cede pese a las iniciativas de la dictadura cubana de promover el turismo, la inversión, las micros, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES. El turismo internacional puede mejorar y significar más divisas, pero no es suficiente para sacar a la economía cubana del abismo, afirma Mauricio de Miranda, profesor en la Universidad Javeriana de Cali, Colombia. Damaris Bamonde, candidata a doctora en Políticas Públicas y Administración Pública de la Universidad de Delaware, Estados Unidos, considera que el sector turístico de la isla es muy vulnerable por la competencia regional. La joya de la corona en el Caribe son Cancún y Punta Cana, y las condiciones internas del país, con infraestructuras degradadas, servicios deficientes y accesos limitados a insumos.
con una ocupación hotelera que en el primer semestre se situó en el 27%. Apostar por el turismo es muy arriesgado, asegura Bamonde, que no entiende por qué se siguen construyendo grandes hoteles en el país. Hasta octubre, Cuba recibió 1.9 millones de turistas, lejos del objetivo gubernamental de 3.5 millones para 2023, más aún los cerca de 5 millones que logró tras el deshielo con Estados Unidos. Mientras tanto, la inversión extranjera no mejora a la de 2022. La inversión tampoco despega, pese a que el Ejecutivo toque a la puerta de países aliados y empresas internacionales que ya operan en Cuba. La cartera de inversiones de 2023 es prácticamente idéntica a la del año pasado. De Miranda argumenta que no existen las garantías suficientes para proteger la inversión, que el sistema no es transparente e independiente. En Cuba hay dos problemas graves, añade Bamonde, sobre los frenos de la inversión, la sobreregulación burocrática y la intermediación, y la desregulación o descontrol de las cosas que importan. Everleni, que incide en los problemas de liquidez del país y los impagos de la deuda, percibe que la comunidad cubanoamericana tiene interés en invertir, pero no tiene respaldo desde Washington. Algo de luz aporta el incipiente sector privado con la autorización desde 2021 a las pequeñas empresas tras 5 décadas de prohibición. Actualmente son más de 9.000, en su mayoría restaurantes y tiendas de alimentación. Everleni estima que serán las responsables de más de $1.000 millones de importación en todo 2023. A juicio de Bamonde, las MIPYMES pueden tener un rol importante a nivel económico, pero no clave. No tienen el poder para destruir el sistema, pero tampoco lo van a salvar. Indica que no tienen un tamaño suficiente ni peso en el PIB, además de estar limitadas geográficamente y sectorialmente. Estas tres apuestas del gobierno cubano para la salida de la crisis no están teniendo los resultados que se esperaban, concluye Bamonde. Agotamiento, desesperanza y migración. Bamonde percibe un agotamiento social y generacional que atiza una oleada migratoria sin precedentes. En torno al 5% de la población entre 2022 y 2023, principalmente jóvenes profesionales. Advierte además de la creciente desigualdad económica sin mecanismos de redistribución, lo que ha creado ganadores y perdedores de las reformas en el país socialista. Everleni cree que el gran problema es que los cubanos, especialmente los jóvenes, perdieron la esperanza y no sienten ningún compromiso con el proyecto del país, que se sustenta en la ya envejecida generación histórica y fracasada de los dictadores Castro. Pero, ¿qué necesita Cuba? ¿Qué reformas necesita? Los expertos coinciden en que el país necesita medidas profundas, coordinadas y multidimensionales, un cambio estructural que debe empezar en lo económico, de la burocracia a la descentralización, pasando por la empresa estatal y la iniciativa privada. El actual sistema institucional y político es el principal obstáculo para salir de la crisis. En el punto en el que está Cuba, es insuficiente ni posible salir de la crisis con reformas económicas. Se requiere cambios sustanciales en el sistema político, afirma de Miranda. Bamonde desgrana la disyuntiva ante la que, a su juicio, se encuentra la dictadura. Es imposible mantener el poder político y económico. Si la prioridad es preservar el poder político y el Partido Comunista de Cuba debe seguir en el poder, entonces debe entregar parte del poder económico. Esta economista, que pide gradualidad en las reformas para minimizar el sufrimiento de la población, confía en que Cuba puede salir de la crisis. La cuestión, a su juicio, es cómo y cuándo. Pero, ¿qué creen ustedes, mis amigos? ¿Necesitamos reformas? Pero la dictadura está empecinada en no hacer ningún cambio. Pueden dejarnos sus opiniones en los comentarios. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.